¿Qué es la selva peruana? La selva peruana es la región del Perú que abarca desde la selva baja y cálida del Amazonas hasta la selva montañosa andina o yunga. La primera vez que la selva tropical lluviosa es planicie, mientras que la segunda es la selva nublada de alta montaña moderadamente templada. En la selva se extienden por 77 millones de hectáreas en la que se vierte oriental de las cordilleras de los Andes, la más húmeda. Las vertientes occidentales andinas peruanas es muy seca y se encuentra particularmente en la selva estacional y reflicto por el bosque pacífico. Esta región posee una alta diversidad biológica con abundante especie de plantas y animales. Tiene una estructura compleja de varios extractos con abundante espíritu superior, alcanza los 50-60 metros. En la selva habita el jaguar, la danta, numerosas especies de primates, diversas especies de aves y reptiles. En la selva básica amazónica el clima es tropical, cálido, abundante lluvia, humedad relativa y la selva andina de montaña. La pluviosa es también alta, pero las temperaturas son muy bajas por la altitud. Ubicación de la selva peruana. La selva peruana se ubica predominantemente en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, conformada por una región andina, la yunga y la amazónica, ubicándose desde el norte en plena línea ecuatorial hasta 14 grados de altitud del sur. Yunga, partiendo de la línea de los árboles de la vertiente oriental desde 3.600 metros sobre el nivel del mar, se ubica en la selva alta montaña andina o yunga pluvial, luego siguiendo la pendiente hacia la planicie coloniosa amazónica en la dirección noroeste se encuentra la yunga de montaña. Finalmente se desarrolla la selva yunga, viciosamente el pie de monte andino, una selva andina que va desde los 500 hasta los 600 hasta los 3.600 sobre el nivel del mar. Selva amazónica. La selva amazónica peruana ocupa la cuenca de Alta Amazonas y es una extensa planicie coloniosa al pie de la 50-60 metros de altura. Flora de la yunga oriental. Esta selva tropical de montaña tiene un dosel superior que disminuye la altitud y la parte más alta del desarrollo de la selva baja de 8 a 15 metros. La misma es denominada ceja de la montaña y selva de ceja, por la que forma la estrecha franja de la selva baja superior. En la yunga oriental hay más de 3.000 especies de plantas y solo orquídeas. Hay cerca de 200 con géneros como Spidirum, la maximilina. En la selva nublada abundan helechos absorbentes y géneros Acacia y Bambus del género Suescas, además de los coníferos del género Podocarpus alimenticia se encuentran la especie de alimento de papaya, caricia de papaya y la especie silvestre relacionada del género Vascoyacea, flora amazónica. En la región Aravena Blanca del norte se encuentran muchas especies de plantas endémicas como Leguminosas, hierba, Londenisis, igualmente Lactus de Sendelvia tendeleides, un árbol cerca de 30 metros de altura, alticias y Amazonas peruanas. Posee una rica diversidad de plantas alimenticias, señalándolos a 45 especies de frutales. Estas se encuentran como el camu camu, de las cuales se preparan refrescos a partir del pulpo de la fruta. De igual forma, el copaazu, relacionado con el cacao y elaborar helados y bebidas. Medicinas existen especies de uso de medicina tradicional peruana. Por ejemplo, el palo de la huasca o clavo de huasca. Esta especie es una le Bionnesia leñosa trepadora que hasta los 80 metros de altura y se usa como antidiosauco
reconstruyente para el resfriado entre formar parte del churruna y ayahuasca, bebida citrópica que preparan los chamanes para comunicarse con los espíritus. El ayahuasca por parte de los chamanes se ve reflejada en las danzas tradicionales del mismo nombre. Fauna de la selva peruana. En la selva peruana, tanto andina como planicie amazónica, son altamente diversas de fauna. Yungo oriental, así como posee más de 200 especies de vertebrados como monochoro de cola amarilla, el mono tocón de San Martín. También habita esta selva de oso de anteojos y armadillos peludos. Entre los felinos se localiza el jaguar, el tigrillo. Entre las aves se encuentra el galleto de las rocas y el paujil cornudo. Fauna amazónica. La cuenca del Alta Amazonas es la región más biodiversa que existe, contando cerca de 257 especies de mamíferos. Entre ellos se encuentran danta, el jaguar, el tigre americano, el picarí de collar. Existen también 47 especies de primates, entre el mono araña, un mono lanudo gris. Además, habitan aquí alrededor de 782 especies de aves, entre reptiles, caimán negro y caimán de anteojos, así como serpiente venenosa, abo, llamada loro machaco u orito de Manchucay, de color verde de esmeralda. Solo en la región arenosa blanca hay 1.700 especies de animales, entre que es posible 9 especies de mono, género de Callibellius. Clima de la selva peruana. La zona oriental de la selva peruana presenta un clima tropical húmedo con temperaturas condicionales por la altitud. Yunga oriental. La selva húmeda o yunga, el clima moderadamente templado a tropical húmedo con precipitaciones altas, puede alcanzar los 6.000 milímetros anuales. Las temperaturas van desde los 12 grados promedio, parte baja, hasta los 6 grados en parte alta. Amazonas. La selva amazónica peruana es la región relativa llana y temperaturas promedio de 22 a 27 grados centígrados. Las precipitaciones abundan, superando los 3.000 milímetros al norte del Perú, mientras que al sur alcanza los 1.500 y 2.100 milímetros. Presenta una alta humedad relativa dada a la alta evaporación, tanto por la masa vegetal profusa, red hidrográfica. Lugares turísticos de la selva peruana. La selva peruana posee numerosos espacios de gran valor turístico, todo por su belleza, sus paisajes. Por parte de muchos casos atractivos de paisajes naturales se combinan con la posibilidad de conocer sitios arqueológicos. En muchas áreas de la selva hay restos antiguos ciudadanos incas y culturas precolombinas. Sin embargo, la principal límite de la mayoría de estos casos es la vía de acceso. Tarapoto es ubicada en la provincia de San Martín y posee numerosos atractivos turísticos, magníficos paisajes de la selva amazónica. Uno de los más importantes es el centro turístico de la región Amazonas peruana y sus inmensos hay número de cascadas con cataratas de Ayahuasca, la laguna como la Sauce o el Azul, el lago Lindo, Reserva Nacional de Pacay y Samiria. Esta se ubica en la región amazónica, en el departamento de Loreto, con una extensión de 2.080 hectáreas. Es particularmente importante para la preservación de la selva tropical inundable o basea. En la reserva existe una área turística, siendo la más accesible. Las cercanas se encuentran en Iquitos. Además, esta ciudad sí es atractivo turístico muy apreciado por los visitantes. La isla de los monos en Iquitos
En un centro de rescate de primates amazónicos sometido al comercio ilegal, fundado e iniciado en 1997, ocupado por 450 hectáreas, donde pueden observar en plena libertad 7 especies de mono ambiental natural. Parque Nacional del Menú. Este parque, ubicado en el suroeste del Perú, constituye la reserva de biosfera de 1.909.800 hectáreas territorialmente. Abarca parte del departamento de Cusco y parte del departamento Madre de Dios, con altitud máxima de 3.800 metros sobre el nivel del mar en la montaña Apu Pañayuy. Este parque tiene una oportunidad de conocer la selva tropical en zona de transmisión amazónica andina. Sin embargo, el acceso turístico solo está permitido a parte del parque. La zona reserva del Manú es la cuenca baja del río. Platos típicos de la selva peruana. En términos generales, la cocina peruana. Este es el producto de combinación de ingredientes y procedimientos culinarios indígenas, y europeos. Existen más de 50 platos regionales en el Perú. Platos de la yunga, plato típico de la región andina que se ha generalizado por todo el Perú. Son las distintas preparaciones de cuy doméstico, un roedor que un peso propio de 1 kilo a un alto contenido proteítico. Generalmente se prepara en asado o guiso. Plato de la selva peruana, tacacho con cecina y chorizo. Este plato es la base de la cecina de cerdo, chicharrón mezclado y puré de plátano verde. Juanes de yuca, la yuca o mandioca es un producto típico de la Amazonía. Acompañó muchos platos en un pescado de río, el paiche o el araima, dorado en manteca sobre masa de yuca con diversos aliños, todo envuelto en una hoja de bijao o suadas en chipi de gallina. Es una sopa de caldo con maní, cacahuate, harina de maíz, ajo, cebolla, cilantro y trozos de yuca o mandioca. Ensalada de chonta o palmito. El palmito es un ápice cogollo tierno, el tallo de la especie de la palma, este cual se emplea en la preparación de distintos tipos de ensalada. Para obtener del palmadito se usan palmas de múltiples tallos, porque al cortar el alpicia del tallo muere. Danza de la selva peruana. El Perú posee diversidad de danzas tradicionales, producto de la confluencia entre distintas culturas que conforman. Esto incluye distintas etnias indígenas junto a la africana y la europea en culturas criollas, provienen de la colonización. Estas expansiones artísticas varían en la región y un ámbito de la selva peruana. Hay danzas típicas y amazónicas. El mayor poblamiento del Perú desde los tiempos coloniales corresponde a la región andina y costera, siendo mucho menor la Amazonía. En este sentido, comunidades indígenas de la selva amazónica han sufrido una menor influencia cultural criollo. Por esta razón, en la Amazonía peruana se encuentra gran biodiversidad de expresiones culturales típicas como danzas. Danza andina, el huayno. La danza andina por excelencia es el huayno y origen inca, que se baila en una pareja pero casi sin contacto físico. Tondero, otra expresión característica de la región de Yungas y Tondero. En este caso es una danza como fuente de influencia a la dulce, incluye canto trágico y con acompañamiento de guitarra y coro. Este elemento de influencia es danzas africanas, danzas amazónicas. Son muchas danzas indígenas en el Amazonas peruano con distintos motivos ceremoniales de guerra, bienvenidas y elogios naturales. Ayahuasca, una danza donde se representa la labor de chamanes y curanderos preparando la ayahuasca y danza se refleja en la relación de animales de la selva, espíritus buenos y espíritus malos y
se encomienda a la madre tierra y al padre río. Danza de la selva de Amahuesa, danza de guerra y preparación para la pesca y la caza realizando el pueblo de Amuesa y Llanesa. Esta etnia también realiza danzas tradicionales para festejar la cosecha, danzas de Anishinaabe. La danza de Anishinaabe realizada por el pueblo Ishipius es una danza de dar la bienvenida a la comunidad visitante. En ella, los hombres demuestran sus habilidades físicas en diversos tipos de saltos movimientos por parte de las mujeres, suministrando el masato, una bebida base de la yuca fermentada y demuestra resistencia. Danza de la selva de Carapachos. Esta danza homenaje habita en una cacería y en los sellos hombres se exhiben armas, arcos, flechas y danza. Danza de la boda. Esta danza ritual rinde un culto a los dioses bajo forma de serpiente al fin de evitar desgracias personales y para comunidad. Esta danza se emplea boas vivas portadas por los danzantes.